¿Qué le pasó a mi niña en la cara? Se lastimó durante el entrenamiento. Se alistó con el sueño de unirse a las fuerzas de acciones especiales, pero su espíritu fue destrozado por el acoso de oficiales corruptos y la violencia brutal de sus superiores. El día de su primer permiso, al ver el moretón violáceo que marcaba el rostro de su nieta, la mirada de la anciana que se apoyaba en un bastón se transformó en la de una comandante en el campo de batalla. Cuando la primera mujer en la historia de Venezuela en alcanzar el rango de mayor general, a quien ya nadie reconocía, atravesó sola el puesto de control, el férreo orden de la base militar comenzó a desmoronarse. Finalmente, con una sola llamada de la anciana que hizo que el comandante de la división corriera a su encuentro, pálido y aterrorizado, se anunció la colosal tormenta que sacudiría desde la raíz aquella unidad podrida. ¿Me estás respondiendo? ¿Te atreves a contradecir a un superior? Si entraste a las fuerzas especiales, compórtate como tal. ¿Dónde carajo aprendiste esos modales? Arrodillada sobre el frío piso de cemento del barracón, ella se mordió el labio. El impacto sordo de la culata del fusil contra su espinilla resonó hasta la médula de sus huesos. Pero más insoportable que el dolor era la humillación. Frente a ella, la sargento mayor de tercera la observaba con una mirada cargada de desprecio. A su lado, otra sargento reía entre dientes, disfrutando del espectáculo. Ella no había hecho nada malo. Simplemente se había negado, con educación, a cumplir una orden ilegal que violaba el reglamento. Pero en ese lugar, el reglamento era el estado de ánimo de sus superiores. Los oficiales masculinos fingían no ver, catalogándolo como problemas de mujeres, y bajo esa indiferencia, el acoso de la sargento se volvía cada día más retorcido y cruel. Apretó con fuerza la manga de su uniforme de campaña. Era el mismo uniforme del que su abuela se había sentido tan orgullosa. Entendido. Corregiré mi falta, respondió mecánicamente. A través de meses de un infierno cotidiano, había aprendido que solo una disculpa vacía, desprovista de alma, podía poner fin a esas situaciones. La sargento le dio unos golpecitos en la barbilla con la punta de su bota militar, burlándose. Escuché que sales de permiso. Seguro estás muy emocionada. Ve y presume de tu cara bonita por ahí. Cuando vuelvas, te voy a joder la vida. Esa noche, de pie frente al espejo del baño, observó la mancha de un morado oscuro que se extendía bajo su pómulo derecho. Era el resultado de un golpe contra la puerta metálica de su casillero, lanzada por su superior. Por más que se lavó con agua fría, la marca no desapareció. Sacó un tubo de base de maquillaje del fondo de su bolso y aplicó una capa gruesa. Volvió a aplicar otra, y luego otra, pero la sombra oscura persistía como un fantasma bajo la piel. Mañana sería su primer permiso. El día en que por fin vería a su abuela. Sin embargo, en el espejo, sus ojos se habían hundido en un pozo de oscuridad. Aquel brillo que tenía cuando se alistó, llena del sueño de ser soldado, se había extinguido por completo. A la mañana siguiente, sus pasos al salir del puesto de control pesaban como el plomo. El aire fuera de la base era tan frío y denso como el de adentro. A lo lejos, cerca de la sala de espera para visitantes, reconoció una espalda encorvada que le resultaba familiar. Era su abuela. Estaba de pie, apoyada en su bastón, mirando fijamente hacia la base. Al verla, tuvo que tragar con fuerza para reprimir la emoción que le subía por la garganta. Abuela, la llamó, forzando un tono alegre. La anciana giró lentamente la cabeza. Una sonrisa cálida comenzó a dibujarse en su rostro arrugado, pero se desvaneció en el instante en que su mirada se posó en la cara de su nieta. Sus ojos se entrecerraron, afilados como cuchillas. Mi niña, ¿qué te pasó en esa cara? La mano temblorosa de la abuela se acercó a su mejilla.
Décadas de vida militar le permitieron a sus ojos ver, a través de la gruesa capa de maquillaje, el hematoma que se escondía debajo. Ah, esto me golpeé en el entrenamiento. No es nada, abuela. De verdad. Desvió la mirada rápidamente, buscando una excusa. Pero la mano de su abuela le sujetó la barbilla, firme. Era un toque cálido, pero áspero, acostumbrado a la disciplina. La anciana la miró profundamente a los ojos. Esa no era la mirada de la abuela tierna que le contaba cuentos junto al fogón en el campo. Era la mirada de una comandante que había recorrido campos de batalla y presenciado la vida y la muerte innumerables veces. ¿Entrenamiento crees que después de tantos años en el ejército no sé distinguir una herida? Esto no es del entrenamiento. Es la marca de un golpe con un objeto contundente o una paliza. Además, las sombras bajo tus ojos son demasiado profundas. ¿Qué ha pasado? Su voz era baja, pero resonaba con una autoridad inquebrantable. La nieta ya no pudo mentir. Sintió un ardor en los ojos y las lágrimas brotaron sin control. Toda la angustia que había reprimido durante meses estalló de repente. Abuela, es muy duro. Traté de dar lo mejor de mí, pero todas me odian. Si no hago lo que me dicen, me golpean, me insultan. Mientras escuchaba los sollozos de su nieta, el rostro de la abuela se endureció, convirtiéndose en una máscara de hielo. Su mano arrugada apretó el bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Abrazó a su nieta por los hombros y le dio unas palmaditas en la espalda, pero su mirada ardía, fija en el interior de la base militar, más allá del puesto de control. Espérame aquí. Voy a entrar. No, abuela, no puedes. Los civiles no pueden entrar. Te meterás en problemas, exclamó la nieta, aterrada. Pero la abuela ya caminaba con paso decidido hacia el puesto de control, apoyándose en su bastón. La determinación que emanaba de su figura encorvada creaba la ilusión de que su espalda se había enderezado por completo. Dos jóvenes soldados que montaban guardia en el puesto de control le bloquearon el paso. Buenos días, señora. ¿A quién busca? Si viene de visita, debe esperar en la sala de allá. Esta es una zona de acceso restringido. El tono de los soldados era formal, pero en sus ojos se leía el fastidio de tratar con una anciana que no entendía las reglas. La abuela se detuvo y los miró. A pesar de la diferencia de estatura, los soldados sintieron una energía fría y dominante que los hizo retroceder instintivamente. Apártense. Voy a entrar. Señora, por favor, parece que no entiende. Esto es una base militar. No puede entrar sin autorización. Si insiste, tendremos que llamar a la policía militar. Dijo el soldado de mayor rango con voz irritada. La abuela soltó una risa seca. Sacó de su bolsillo un viejo teléfono celular, un modelo antiguo que ya nadie usaba. Mantuvo presionado el botón número 1. Antes de que sonara un par de veces, alguien contestó. Soy yo. Dile al general de división al mando que baje al puesto de control ahora mismo. Le doy 5 minutos. Si se retrasa un segundo, dile que se prepare para que le desmantelen la división. Colgó bruscamente, sin esperar respuesta. Los soldados la miraban atónitos. No entendían qué demonios estaba diciendo esa vieja. Señora, ¿está bromeando? ¿El general de división? Se va a meter en un lío muy gordo. Cállense la boca. En 5 minutos veremos si su comandante viene corriendo o no. La abuela golpeó el suelo con su bastón y se plantó en medio del acceso, inmóvil como un viejo samán arraigado a la tierra. Los soldados, nerviosos, intercambiaron miradas.
No sabían si debían informar a sus superiores o no. Mientras dudaban, el tiempo pasaba. La nieta, a lo lejos, se retorcía las manos, desesperada. El aire en el puesto de control se volvió pesado y denso. Esos 5 minutos parecieron una eternidad. Los guardias miraban sus relojes, cada vez más ansiosos. Esperaban que las palabras de la anciana fueran solo un farol, pero una extraña inquietud los invadía. La mirada de la mujer era firme, y su actitud imponente no era la de una civil cualquiera. Habían pasado exactamente 4 minutos y 30 segundos cuando el rugido de un motor rompió el silencio desde el interior de la base. Una camioneta Toyota negra, de uso oficial, se acercaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Frenó en seco frente al puesto de control con un chirrido de neumáticos que impregnó el aire con olor a caucho quemado. Antes de que el conductor pudiera bajar para abrir la puerta trasera, esta se abrió violentamente y un hombre de mediana edad salió de un salto. 2 soles dorados brillaban en sus hombros. Era un general de división. El máximo comandante de la unidad. Su rostro estaba pálido, y gotas de sudor frío perlaban su frente. Ni siquiera había tenido tiempo de ajustarse la gorra, que llevaba ligeramente torcida. En cuanto vio a la anciana plantada en medio del acceso, contuvo el aliento. Chávez vive. Mi mayor general, a sus gratas órdenes. El general de división se cuadró frente a la anciana y ejecutó un saludo impecable, con una voz potente que, sin embargo, temblaba ligeramente. A los soldados de la guardia se les desencajó la mandíbula. El hombre al que consideraban una deidad, su comandante supremo, estaba saludando con el máximo respeto a esa anciana de aspecto humilde. Y lo hacía con la atención de un cadete frente a su instructor más temido. La abuela ni siquiera respondió al saludo. Simplemente lo fulminó con la mirada. Cuanto más se prolongaba su silencio, más ceniciento se volvía el rostro del general. General Sutil, ¿es usted el responsable de esta división? Afirmativo, mi mayor general. La palabra, mi mayor general, hizo que los soldados volvieran a quedarse boquiabiertos. La nieta también observaba la escena con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que veía. La abuela señaló con su bastón a su nieta, que permanecía de pie a unos metros. Esa joven es mi nieta. Acaba de ser asignada como sargento segundo a la unidad de fuerzas especiales bajo su mando. La mirada del general se dirigió rápidamente hacia la joven. Tragó saliva. Mírele bien la cara. Aunque intentó cubrirlo con maquillaje, ¿ve ese moretón? ¿Y su mirada? La mirada de un soldado no es así. Es la mirada de un animal herido, acorralado. La voz de la abuela era baja, pero la furia que contenía ardía como la lava de un volcán. ¿Cómo demonios supervisa usted a sus subordinados para permitir que una suboficial recién llegada acabe en este estado? ¿Le parece una herida de entrenamiento? Ah. No tengo excusas, mi mayor general. Investigaré lo sucedido de inmediato. El general se inclinó casi 90 grados, en un gesto de sumisión. Un sudor frío le recorría la espalda. Esta anciana no era una simple veterana. Era una leyenda, la primera mujer en la historia de las Fuerzas Armadas en comandar una región estratégica de defensa integral, una mayor general retirada. En sus tiempos de servicio, la llamaban la Dama de Hierro, conocida por ser más estricta y principista que cualquier comandante masculino. El general Sutil recordaba vívidamente su época de joven oficial, cuando recibió un entrenamiento brutal bajo su mando. Tras su retiro, no había vuelto a aparecer en ningún acto oficial, pero su influencia invisible dentro de las Fuerzas Armadas seguía siendo inmensa. Y ahora, esa leyenda había venido en persona a su base para desatar su ira. Investigar, claro que debe hacerlo.
Pero no crea que esto terminará con solo mirar la cara de mi nieta. Tendrá que averiguar si esta unidad entera no está podrida hasta la médula. Lo que le pasó a mi nieta es solo la punta del iceberg. Los ojos de la abuela brillaron con una luz peligrosa. A partir de hoy, me llevo a mi nieta. Y usted, ahora mismo, ordene una auditoría completa de esa unidad de fuerzas especiales. Si mañana por la mañana no tengo un informe en mi escritorio, iré personalmente a hablar con el ministro de la Defensa. ¿Entendido? Entendido, mi mayor general. A la orden. El general respondió una vez más con voz atronadora. Su tono era desesperado. Solo entonces la abuela apartó la vista de él y se acercó a su nieta. Tomó con ternura la mano de la joven, que seguía paralizada por la conmoción. Vamos, mi niña. La abuela se encargará de todo. Ya no te preocupes por nada. Mientras se alejaba, dando la espalda a la base, guiada por la mano de su abuela, la mente de la joven era un torbellino de confusión. Los soldados del puesto de control y el general de división permanecieron congelados en su sitio, observando cómo las dos figuras desaparecían a lo lejos. La tormenta ya había comenzado. Y el ojo de esa tormenta no era otro que la entidad más poderosa en la historia de la unidad, la legendaria Dama de Hierro. El viejo sedán se deslizaba por la carretera nacional. Dentro del coche, reinaba un silencio pesado. En el asiento del copiloto, la sargento segundo Sofía Urbina miraba sin ver el paisaje que pasaba velozmente. Eran los campos familiares de Aragua, pero nada registraba en su mente. Su cabeza seguía atrapada en el frío suelo de cemento de la base, el olor a humedad de los casilleros y los gritos agudos de sus superiores. Al volante, la mayor general retirada Elena Rivas mantenía la vista fija en la carretera. Sin embargo, sus labios apretados y las venas marcadas en el dorso de sus manos, aferradas al volante, delataban la magnitud de la furia que contenía. Tan pronto como llegaron a casa, Elena llevó a Sofía a la habitación principal. Era un cuarto modesto pero impecablemente ordenado. La abuela sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar el espeso maquillaje del rostro de su nieta. Con cada pasada de la toallita desmaquillante, la cruda verdad salía a la luz. No era solo el moretón amoratado en el pómulo derecho. Tenía el interior del labio partido e hinchado, arañazos de uñas cerca de la oreja y tenues marcas rojas de presión en el cuello. No eran las huellas de un entrenamiento riguroso. Eran la evidencia inequívoca de la violencia y el sadismo. «Quítate la ropa», dijo la abuela con voz seca. Sofía dudó un instante, luego, con manos temblorosas, desabrochó los botones de su camisa. Su espalda y sus brazos, blancos y delgados, estaban salpicados de hematomas como flores oscuras. Marcas de botas militares, piel arrancada por pellizcos. La mano de la abuela se detuvo. Suspiró profundamente y comenzó a aplicar una pomada. Cada vez que el ungüento frío tocaba una herida, Sofía se estremecía. ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Sofía bajó la cabeza. El terror volvió a apoderarse de ella. Temía que, si hablaba, volverían a buscarla para vengarse. Pero la mirada de su abuela tenía una fuerza ineludible. La sargento primero Migdalia Pérez y la sargento mayor de tercera Carmen Rangel. La voz de Sofía era un susurro tembloroso. Al principio, fue porque decían que mi voz era muy baja. Luego, que no les gustaba mi expresión. Después, simplemente les molestaba que respirara. Empezaron a esparcir rumores de que yo coqueteaba con los oficiales masculinos. Yo solo quería concentrarme en mi entrenamiento, nada más. Escenas de pesadilla resurgieron en la memoria de Sofía. Una reunión social en la unidad. El comandante de la compañía, el capitán Campos, borracho,
Le había puesto una mano en el muslo, diciendo cosas como que una mujer con la piel tan suave no parecía soldado, o que si aprendía a servir bien los tragos, su ascenso sería más rápido. Cuando Sofía mostró su incomodidad e intentó alejarse, la sargento Rangel, que observaba desde lejos, la fulminó con la mirada. Esa noche, la sargento la llamó a las duchas. ¿Qué te crees, niñita? ¿Apenas llegas y ya andas de zorra con los oficiales? ¿Crees que esto es un burdel? Si eres militar, compórtate como tal. No andes con tus jueguitos de puta. Rangel la golpeó en la espalda con una toalla mojada. Sofía intentó defenderse, decir que era injusto, pero solo recibió más golpes. La sargento Pérez vigilaba la puerta, riéndose. No la veían como un ser humano. Era solo un juguete para liberar su estrés y reafirmar su retorcida superioridad. Lo más desesperante era la actitud de los comandantes masculinos, que lo sabían todo y no hacían nada. Cuando Sofía solicitó una reunión con el capitán Campos, él la reprendió. Las mujeres en el ejército deben llevarse bien entre ustedes. Con esa actitud, no vas a durar mucho aquí. Mientras escuchaba, el rostro de Elena Rivas no mostró ninguna emoción. Pero sus ojos se oscurecían, hundiéndose en un abismo cada vez más profundo. Después de curar las heridas, la abuela arropó a su nieta con una manta cálida. Duerme. Cuando te despiertes, todo habrá cambiado. Cuando Sofía se quedó dormida, exhausta, Elena fue a la sala de estar. Contempló un viejo cuadro colgado en la pared, una foto de ella misma, joven, erguida y orgullosa con su uniforme, rodeada de cientos de subordinados. Abrió un cajón y sacó una agenda que no había usado en años. La cubierta de cuero estaba gastada, pero los nombres escritos en su interior seguían siendo los de las figuras clave que movían los hilos del ejército venezolano. Abrió la agenda y buscó un nombre: Director General de Contrainteligencia Militar, General de División Miguel Contreras. En el pasado, había sido su edecán, su protegido, el discípulo al que había formado con la más férrea disciplina. Elena marcó el número lentamente. El teléfono no había sonado 2 veces cuando él contestó. Contreras a la orden. La voz al otro lado de la línea seguía llena de vigor. Elena habló en voz baja, pero con un tono tan frío que helaba los huesos. Miguel, soy Elena. Ha pasado tiempo. Acabo de encontrar una presa muy interesante y voy a necesitar tu cuchillo. A la misma hora, en el cuartel general de la Brigada de Acciones Especiales de la 42ª División de Infantería Paracaidista, el ambiente era tan tranquilo como siempre. O más bien, era una tranquilidad que rozaba la apatía. En la oficina del comandante de la brigada, un general de brigada hundido en un sofá de cuero hojeaba una revista de deportes, mientras que los comandantes de batallón discutían sobre el menú de la cena en lugar de la próxima maniobra de entrenamiento. De repente, el teléfono del despacho del general sonó estridentemente. Era la línea directa. El general levantó el auricular con fastidio. Comando de la brigada, ordene. Coño de tu madre. ¿Qué carajo estás haciendo? Estalló un grito ensordecedor al otro lado de la línea. Era el general de división Carlos Sutil. El comandante de la brigada se levantó de un salto. Mi general. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Una sargento de tu unidad salió de permiso hoy, ¿verdad? La sargento Urbina. ¿Por qué coño tiene la cara así? ¿Ustedes supervisan a sus tropas con los pies o qué? El general de brigada parpadeó, sin entender nada. Era imposible que él supiera los detalles del permiso o el estado del rostro de una simple sargento. Pero la voz de su superior sonaba como la de un hombre que había perdido la razón. Ahora mismo,
reúna al comandante de la compañía de la sargento Urbina, al sargento de pelotón y a los cabrones que la han estado acosando. ¿Qué esperen en la oficina? Voy para allá ahora mismo. Y movilice a la DSIM y a la policía militar. Póngalos en alerta máxima. Si después de revisar todo encuentro una sola mota de polvo, considérese relevado del cargo. La llamada se cortó. El general de brigada bajó el auricular con el rostro pálido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Que el general de división viniera en persona, y además con la DSIM, significaba que esto no se resolvería con un simple regaño. Llamó a su jefe de Estado Mayor a toda prisa. Tráeme al capitán Campos de la 7ª compañía de inmediato. Y a las sargentos de esa compañía, Rangel y Pérez. Que se presenten en la comandancia ahora mismo. Rápido. La base se convirtió en un caos en cuestión de segundos. El capitán Campos, la sargento Rangel y la sargento Pérez, sin saber qué pasaba, fueron convocados y se formaron en el pasillo de la comandancia. Rangel, con una expresión de fastidio, mascaba chicle y se quejaba. Verga, ¿qué pasó ahora? ¿Será que la niñita esa se metió en un lío en su permiso? Maldita sea, que vuelva para que vea. No la voy a perdonar. Pérez le hizo eco. Sí, mi sargento. Ya de por sí es insoportable, y ahora nos causa problemas desde afuera. Pero, ¿qué es eso de que viene el general de división? ¿Cree que esa pendeja nos acusó? ¿Acusarnos? ¿Esa cobarde? Ni de vaina tiene las bolas para eso. Además, aunque lo hiciera, ¿y qué? Decimos que se lastimó porque no se adapta al entrenamiento y ya está. ¿Acaso la matamos a golpes? Solo le estábamos poniendo disciplina. Rangel respondió con un descaro absoluto. No tenían la menor conciencia de la gravedad de sus actos. Pensaban que, como siempre, podrían inventar una excusa y todo se olvidaría. La naturaleza cerrada de la institución militar a menudo proporcionaba a los abusadores una falsa sensación de seguridad. Estamos en el mismo barco, los trapos sucios se lavan en casa, ese era el pacto no escrito y podrido que los protegía. Pero no sabían que quien se dirigía hacia ellos no era simplemente el comandante de la división. Detrás de él, moviéndose como una sombra, estaba la figura más temida en la historia militar de Venezuela. Poco después, la puerta principal de la unidad se abrió y la camioneta del general de división, seguida por vehículos de la DSIM, entró en fila. No había sirenas, solo un silencio sombrío, casi fúnebre. El rostro del general Sutil, al bajar del vehículo, reflejaba más terror que ira. La advertencia de la mayor general Rivas estaba grabada a fuego en su mente. Sabía instintivamente que si no manejaba esto a la perfección, su carrera militar terminaría aquí. El general caminó a grandes zancadas hacia la comandancia. El capitán Campos y las sargentos, formados en el pasillo, lo saludaron. Chávez vive. El general los ignoró y se paró frente a Campos. Sin previo aviso, le dio una patada brutal en la espinilla con su bota militar. ¡Ag! Campos gritó y se desplomó en el suelo. Rangel y Pérez se quedaron paralizadas, con el rostro pálido de pánico. Era inconcebible que un general golpeara a un oficial subalterno, y menos delante de tanta gente. ¿Tú eres el comandante de la compañía? Mientras tus subordinadas son tratadas como animales, ¿tú te dedicas a beber y a decir estupideces? Eso es ser un oficial. Eso es ser un comandante. El grito del general resonó en todo el edificio. Jadeando, se volvió hacia Rangel y Pérez. La mirada de las dos mujeres estaba llena de terror, sus piernas temblaban. La del general era asesina. ¿Y ustedes dos que bien se llevan entre mujeres,
¿Eh? Excelente. ¿A lo que hacen le llaman entrenamiento? ¿Disciplina? Muy bien. A partir de ahora, les voy a enseñar personalmente lo que es la verdadera disciplina, lo que es el verdadero infierno. El general hizo un gesto al jefe del ADXIM que venía detrás. Llévese a estos 3. Póngalos en aislamiento. Confisquen sus teléfonos y asegúrese de que no puedan abrir la boca. Y ahora mismo, registren el casillero, el dormitorio y el teléfono de la sargento Urbina. Requieran todas las pruebas. Revisen todas las cámaras de seguridad. Si se les escapa algo, jefe del ADXIM, usted también se irá a su casa. Los agentes del ADXIM se abalanzaron bruscamente sobre Rangel y Pérez, torciéndoles los brazos. Mi general, esto es injusto. Solo fue una medida disciplinaria. Rangel gritó, forcejeando, pero un agente le tapó la boca sin contemplaciones. Mientras se las llevaban, la realidad comenzó a asentarse en sus ojos. Algo había salido terriblemente mal. Habían cruzado un río sin retorno. Un arrepentimiento tardío y un miedo paralizante las invadieron. Pero esto era solo el principio. El verdadero juicio aún no había comenzado. A decenas de kilómetros de distancia, en su casa de campo, Elena Rivas miraba el viejo teléfono negro sobre la mesa del comedor. Sonó. Mi mayor general, soy Contreras. Procederemos como ordenó. He formado un equipo de auditoría especial del ministerio. No será una simple investigación de abuso. Será una auditoría completa que incluirá malversación de fondos de la unidad, corrupción en los ascensos y sospechas de delitos sexuales. El objetivo es toda la división. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Elena. Gracias, Miguel. Y recuerda, la mala hierba no se corta por encima. Hay que arrancarla de raíz y quemarla para que nunca vuelva a crecer. Tras colgar, Elena miró hacia la puerta cerrada del cuarto donde dormía su nieta. Espera un poco más, mi niña. Por cada lágrima que has derramado, ellos pagarán con lágrimas de sangre. La noche era profunda, pero la tormenta apenas comenzaba a desatarse. No recuerdo. Era solo una broma. Es como una tradición en nuestra unidad. Un sonido sordo resonó sobre la fría mesa de metal. El investigador del ADXIM dejó caer una gruesa carpeta sobre ella. En la estrecha y claustrofóbica sala de interrogatorios, la sargento mayor de tercera Carmen Rangel estaba sentada con los brazos cruzados y una postura desafiante. Sus ojos se movían con nerviosismo, pero una sonrisa torcida aún se dibujaba en sus labios. Aunque la habían llevado al ADXIM, seguía aferrada a la creencia de que el sistema militar la protegería, que no se atreverían a encarcelarla. ¿Tradición? ¿Romperle una costilla a una subalterna y casi perforarle un tímpano es una tradición? El investigador le arrojó varias fotos frente a ella. Eran las imágenes del examen médico de Sofía Urbina. La espalda cubierta de moretones, los labios partidos, y quemaduras similares a las de un cigarrillo en el muslo. Rangel miró las fotos y se burló. Bueno, en el entrenamiento una se puede lastimar. Ella es demasiado débil y delicada, por eso le pasa. ¿El entrenamiento de las fuerzas especiales es un juego o qué? Y para serle sincero, ¿sabía usted que ella fue la que empezó a coquetear con todos? Se la pasaba adulando a los oficiales masculinos e ignorando a sus superiores. Lo que hicimos fue una simple corrección disciplinaria, ¿y ahora me tratan como a una criminal? El investigador soltó una carcajada, incrédulo. Sacó una grabadora de su bolsillo y presionó el botón de reproducir. Entre el ruido estático, se escuchó una voz clara. Oye, Urbina, ven a las duchas esta noche.
Si no vienes, mañana en el entrenamiento te corto la correa de la mochila. Ah, y el capitán dijo que quiere verte. Tienes que aprender a servir unos tragos, deja de ser tan estirada, ¿oíste? Era la voz de Rangel. A continuación, se oyeron golpes sordos y el grito ahogado de Sofía. Lo siento, por favor, déjenme en paz. Y tras su súplica, la risa burlona de la sargento Pérez. La grabadora reproducía el infierno de aquel día con una fidelidad escalofriante. El color desapareció del rostro de Rangel. Su actitud desafiante se evaporó, y sus pupilas temblaban como si estuviera en medio de un terremoto. ¿De dónde salió eso? Estaba escondido en el fondo del casillero de la sargento Urbina. Es una prueba que guardó como último recurso, como una especie de testamento para sobrevivir. ¿Sigue pensando que fue una broma? ¿Una corrección disciplinaria? La voz del investigador retumbó en la sala como un trueno. Queda usted detenida por los delitos de agresión calificada, trato cruel, amenazas y coacción. En el Consejo de Guerra aprenderá lo insignificante que es la palabra, tradición. Al mismo tiempo, en la sala de al lado, la sargento Pérez lloraba desconsoladamente, confesándolo todo. Yo solo seguía órdenes. La sargento Rangel me amenazó, me dijo que si no lo hacía, me acosaría a mí también. Además, el capitán Campos lo sabía todo. Fue él quien la obligó a servirle tragos en la reunión y quien presionaba a Rangel para que educara a las nuevas. Yo soy inocente. El pacto de maldad, que parecía tan sólido, se desmoronaba como un castillo de arena en cuanto sus propios intereses se vieron amenazados. No había lealtad, solo un instinto de supervivencia rastrero y despreciable. Mientras tanto, en la oficina del comandante de la división, el ambiente era fúnebre. El general de división sutil se sujetaba la cabeza, hundido en un sofá. Sobre su escritorio se acumulaban los oficios enviados por la oficina de auditoría del ministerio. Ya no se trataba del abuso a una sargento. El equipo de auditores, como si hubiera estado esperando este momento, comenzó a revisar cada libro de contabilidad de la unidad. Mi general, estamos perdidos. La auditoría encontró pruebas de fraude en la compra de suministros de alimentos. El dinero que el capitán Campos desvió supera los miles de dólares, informó el jefe de Estado Mayor con urgencia. El general miró al techo con una expresión de total derrota. Se acabó. Todo se acabó. La advertencia de la mayor general Rivas no había sido en vano. No estaba podando una rama podrida, estaba sacudiendo el árbol entero para sacar a la luz los hongos venenosos que crecían bajo sus raíces. Solo entonces el general comprendió. No había provocado a una anciana indefensa, sino que había tirado de los bigotes de un tigre dormido. La mañana en la casa de campo era tranquila. La luz del sol que se filtraba por la ventana acariciaba los párpados cerrados de Sofía Urbina. Se despertó con un sobresalto. Un techo desconocido. Por instinto, intentó levantarse de un salto para gritar su nombre y rango, pero entonces se dio cuenta de que no estaba en el frío barracón, sino en la casa de su abuela, y relajó el cuerpo. Desde la cocina llegaba el sonido de platos y el aroma a arepas recién hechas y café colado. Sofía salió de la habitación con cautela. Elena Rivas estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico. Frente a ella, un desayuno humeante estaba servido. ¿Despertaste? Siéntate, vamos a comer. La voz de la abuela era tan parca como siempre, pero el plato lleno de comida revelaba su afecto rústico. Sofía tomó el cubierto, pero tenía un nudo en la garganta y la comida no le pasaba. Abuela, escuché que la unidad está de cabeza por mi culpa. Hasta el general de división vino, ya no podré seguir en el ejército, ¿verdad? Todos me llamarán traidora.
La voz de Sofía temblaba. A pesar de ser la víctima, el miedo a ser marginada por la organización estaba profundamente arraigado en ella. Elena dobló el periódico y se quitó las gafas. Sus ojos profundos se fijaron en su nieta. Sofía. Sí, abuela. Cuando un soldado mata a un enemigo en el campo de batalla, ¿alguien lo señala como un asesino? No. Es aclamado como un héroe. Exacto. Tú estás luchando contra el enemigo interno. Esos que apuñalan por la espalda a sus camaradas y disfrutan atormentando a los débiles no son soldados. Son solo delincuentes con uniforme. Desenmascararlos no es traición. Es un acto de justicia para proteger a la institución. La voz de la abuela tenía un peso irrefutable. No has hecho nada malo. Los que deberían sentir vergüenza son ellos, no tú. Levanta la cabeza. Eres mi nieta y eres la sargento segundo Sofía Urbina del Ejército de Venezuela. Come con la frente en alto y vive con la frente en alto. Gruesas lágrimas cayeron de los ojos de Sofía sobre el plato. Apretó el tenedor y se llevó la comida a la boca. Comió a la fuerza, para sobrevivir y para ganar. La abuela, en silencio, le sirvió más café. En ese momento, el teléfono de la sala sonó. Elena se levantó para contestar. ¿Aló? Ah, sí, buenos días. Hablo con el abogado Rivas, del bufete jurídico Ávila. Le llamo en relación con el caso de la Brigada de Acciones Especiales. Represento a la sargento mayor de tercera Carmen Rangel. La voz al otro lado de la línea era untuosa y arrogante. Usted es la representante de la víctima, ¿correcto? Mi cliente está profundamente arrepentida. Ya sabe, cuando los jóvenes conviven, a veces las cosas se ponen un poco rudas. No hay necesidad de llevar esto a los tribunales y arruinar la carrera de unos jóvenes militares, ¿no cree? Le ofreceremos una compensación generosa, así que si nos escribe una carta de retiro de cargos sería lo mejor para todos. Si este asunto se hace más grande, a su nieta también le resultará difícil continuar su carrera militar. Era un intento de persuasión disfrazado de amenaza. Una táctica repugnante para aplastar la verdad con dinero y poder. Una sonrisa gélida apareció en los labios de Elena. ¿Bufete jurídico Ávila el que dirige el doctor Armando Mendoza? El abogado vaciló. Estaba desconcertado por la naturalidad con que la anciana mencionaba el nombre del socio principal de su firma. ¿Conoce a nuestro director? Claro que lo conozco. Cuando ese amigo dejó su puesto de juez para abrir el bufete, yo misma le envié un arreglo floral. Abogado, parece que no sabe a quién está llamando. No es así. Disculpe. ¿Qué? Vaya y dígale a Armando de mi parte. Que la mayor general retirada Elena Rivas está muy disgustada porque su bufete está defendiendo a una basura. En mi diccionario no existe la palabra negociación. Y no se preocupe por la carrera de mi nieta. Preocúpese por la suya, porque está a punto de terminar. Elena colgó con fuerza, sin esperar respuesta. No necesitaba ver la cara del abogado al otro lado de la línea para imaginar su expresión. Volvió a tomar su agenda. Era hora de mover sus contactos en la fiscalía. Pero el caso estaba tomando un giro inesperado. El general de división Contreras, director del ADSIM, la llamó de nuevo. Su voz era más grave de lo habitual. Mi mayor general, esto no es un simple caso de abuso. Al rastrear la cuenta bancaria del capitán Campos, descubrimos un flujo de dinero extraño. Fondos de una red de contrabando estaban siendo lavados a través de cuentas internas del ejército. Y las pruebas sugieren que detrás de todo esto hay un alto oficial del Comando Estratégico Operacional. Los ojos de Elena se afilaron.
No era una simple rama podrida. Las raíces eran mucho más profundas y extensas de lo que imaginaba. El capitán Campos y la sargento Rangel eran solo peones, encargados de manejar el dinero y mantener la boca cerrada. Creemos que la sargento Urbina se convirtió en un objetivo porque, accidentalmente, vio algo que no debía, o porque ellos sospecharon que lo había hecho. El tablero de juego se había hecho inmenso. Esto ya no era solo una venganza por su nieta, era el comienzo de un escándalo que sacudiría a todas las fuerzas armadas. Elena se levantó, apoyándose en su bastón. Prepárate, Miguel. Tengo que ir a Caracas. El viejo tigre finalmente va a salir de su cueva y a mostrar los dientes. Dentro del sedán negro que se dirigía a Caracas, el paisaje nocturno del Valle de Caracas era deslumbrante, pero las sombras que proyectaban sus luces eran profundas y oscuras. Al volante iba un investigador veterano del ADSIM, en el asiento trasero, la mayor general retirada Elena Rivas y la sargento segundo Sofía Urbina viajaban una al lado de la otra. Sofía estaba tensa, jugueteando con sus manos sobre su regazo. La aplastaba la idea de que su abuela, una mujer que había dedicado su vida a servir, tuviera que volver a sumergirse en el lodazal del poder por su culpa. Endereza los hombros, dijo la voz grave de la abuela, rompiendo el silencio. Los culpables son los que deben esconderse, no la víctima. Vamos a cazar, no a huir. El vehículo no se dirigió al Ministerio de la Defensa, sino a una casa de seguridad discreta en las colinas de El Hatillo. Allí ya se habían reunido los antiguos subordinados de Elena. El director del ADSIM, el general de división Miguel Contreras, un coronel retirado de las Fuerzas Especiales, y un abogado que había sido fiscal del Ministerio Público. Eran los Cuchillos, que en su día formaron la llamada División de Hierro de Elena, conocidos por extirpar la corrupción sin piedad. Al ver a su antigua comandante, ahora una anciana de cabello blanco, la saludaron con un respeto marcial. A sus órdenes, mi mayor general. Elena, apoyada en su bastón, les devolvió el saludo con una inclinación de cabeza. El aire de la habitación se cargó de repente. Sobre una mesa, estaban esparcidas las pruebas que habían reunido. El general Contreras comenzó el informe. La situación es más grave de lo que pensábamos. El dinero del contrabando que manejaba el capitán Campos termina en las cuentas del mayor general Ricardo Balbuena, una figura poderosa del Comando Estratégico Operacional. Balbuena suena como candidato para el próximo inspector general de la FAMB, así que tocarlo significa enfrentarse a todo el alto mando. Parece que la información se filtró, porque ya están moviendo sus influencias políticas para obstaculizar la investigación. Ricardo Balbuena. Elena frunció el ceño. Recordaba a un oportunista que había ascendido más por sus habilidades sociales y adulación que por su capacidad. Que ese hombre ahora tuviera 2 soles en los hombros y controlara el destino de tantos soldados tocó una fibra sensible en ella. Así que la rata ha engordado bastante. En ese momento, sonó el intercomunicador de la casa. Un agente de seguridad informó con voz urgente: 3 vehículos no identificados están rodeando el edificio. No son del ADSIM. Parecen de una empresa de seguridad privada o matones a sueldo. Contreras se levantó de un salto. ¿Cómo se atreven? Envíen refuerzos ahora mismo. Elena lo detuvo con un gesto. Se acercó lentamente a la ventana y, apartando ligeramente la cortina, miró hacia afuera. En la oscuridad, vio las siluetas de varios vehículos negros. Era una demostración de fuerza, una advertencia. Una amenaza de que, si seguían investigando, habría consecuencias. Pero habían elegido al oponente equivocado. Están asustados. El hecho de que hayan movilizado a estos matones para silenciar a mi nieta demuestra que el secreto que esconden es letal. Elena se giró y miró a Sofía.
Los ojos de la joven temblaban de miedo. La abuela se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Sofía, piensa con cuidado. En la oficina del capitán Campos, o cuando la sargento Rangel hablaba por teléfono, ¿hubo alguna palabra o lugar específico que los pusiera nerviosos, algo que intentaran ocultar? Cualquier cosa, por pequeña que sea. Sofía rebuscó en sus recuerdos. Revivir esos momentos era una tortura, pero sabía que no podía rendirse ahora. Recordó la voz nerviosa de la sargento Rangel hablando por teléfono la noche de una de las palizas. Sí, el paquete ya está en la lavandería. La mercancía está a salvo. El libro negro tiene doble seguridad, es imposible de abrir. Lavandería y libro negro, repitió. Al escuchar esas palabras, los ojos del general Contreras brillaron. Lavandería es la jerga para una empresa fantasma utilizada para el lavado de dinero. Y el libro negro, ese debe ser el verdadero libro de contabilidad. Es poco probable que el capitán Campos, por estúpido que sea, lo guardara en la base. Elena sonrió fríamente. No. En casa del herrero, cuchillo de palo. Un tipo como Campos es de los que necesita tener sus cosas a la vista para sentirse seguro. Busquen en los lugares menos obvios de la base, la capilla, o alguna de las cantinas privadas que operan allí. La orden fue dada. En la oscuridad de la noche caraqueña, los mejores agentes de la DXIM comenzaron a moverse. Esto era una guerra. Una guerra sin disparos, pero más brutal que cualquier campo de batalla. A la mañana siguiente, la portada de un importante periódico nacional publicaba un titular impactante. Exclusiva, la Dama de Hierro, retirada presiona a las Fuerzas Armadas por supuesto abuso a su nieta. El artículo, citando fuentes militares anónimas, acusaba a Elena Rivas de usar su antigua influencia para intimidar a un general de división, calificándolo de un claro abuso de poder. Era el contraataque del mayor general Balbuena. Estaba usando los medios para invertir la narrativa. Transformó a Sofía, la víctima, en una soldado problemática que no se adaptaba a la vida militar, y a Elena, que buscaba justicia, en una general retirada con un autoritarismo anacrónico. La opinión pública se polarizó al instante. En los comentarios de las redes sociales, llovían las acusaciones sin fundamento. Esa vieja está senil, que eduque mejor a su nieta. En la casa de seguridad, viendo las noticias en la televisión, Sofía palideció. Sentía que el honor de su abuela estaba siendo manchado por su culpa. Abuela, detente. Por favor. No puedo soportar que te insulten por mi culpa, suplicó llorando. Pero Elena, imperturbable, sorbía su café y pasaba la página del periódico. Perro que ladra no muerde. El hecho de que reaccionen así significa que hemos tocado un punto sensible. No estaba en absoluto preocupada. Al contrario, parecía disfrutar de la situación. Que el enemigo mostrara sus cartas primero solo demostraba su desesperación. En ese momento, recibió una llamada del general Contreras. Mi mayor general, lo encontramos. En el techo falso de la sala de audio de la capilla de la base. Un disco duro externo y un libro de contabilidad secreto. Tal como dijo la sargento Urbina, está etiquetado como libro negro. Dentro no solo está el mayor general Balbuena, sino también una lista de sobornos a altos funcionarios del ministerio e incluso a políticos. Esto es una bomba nuclear. Bien hecho. Tráelo de inmediato. Tenemos un problema. La información se filtró, y la gente de Balbuena ha movilizado a la policía militar para bloquear nuestros vehículos de transporte. Están usando una disputa de jurisdicción como excusa para intentar apoderarse de las pruebas. Ahora mismo estamos en un punto muerto.
Elena se levantó de un salto. La mano que sostenía el bastón se apretó con fuerza. «Tráeme mi uniforme». «¿Su uniforme?», preguntó el abogado, sorprendido. «Mi mayor general, que un oficial retirado vista el uniforme de servicio activo es una violación del reglamento». ¿Reglamento? Los mismos que usan el uniforme que se les dio para defender la patria para robar y delinquir se atreven a hablar de reglamento. Hoy les voy a enseñar para quién existe ese reglamento. Poco después, la puerta de la casa de seguridad se abrió y Elena Rivas salió. Llevaba el uniforme de gala de sus días de servicio, con los 3 soles de mayor general en los hombros. A pesar de los años, el uniforme le quedaba perfecto, como si hubiera estado esperando a su dueña. Con el cabello blanco peinado hacia atrás y la gorra bien calada, no había rastro de la fragilidad de una anciana. Solo emanaba la imponente autoridad de una general que había dominado el campo de batalla. «Vamos. Nos vamos al lugar de los hechos». La escena en la autopista regional del centro era un caos. Los vehículos del ATSIM y los de la policía militar leales a Balbuena estaban bloqueados en el hombrillo, creando una tensa confrontación. Soldados armados se apuntaban mutuamente, gritándose en una situación al borde del estallido. El teniente coronel al mando de la policía militar gritaba con arrogancia: «Este caso es de nuestra jurisdicción. Entreguen las pruebas y lárguense antes de que los arreste a todos por insubordinación». En ese instante, un sedán negro llegó al lugar con las luces de emergencia encendidas. La puerta se abrió y Elena Rivas descendió. En el momento en que sus pies tocaron el asfalto, el aire pareció congelarse. Los 3 soles de mayor general, uno de los rangos más altos de la nación, brillaron bajo el sol. Aunque estuviera retirada, la autoridad que imponía ese rango era absoluta. Elena, sosteniendo un bastón de mando en lugar de su cayado, caminó lentamente hacia el teniente coronel. Él, instintivamente, retrocedió. ¿Es usted el oficial al mando aquí? ¿Quién es usted? Un civil no puede vestir el uniforme, tartamudeó el teniente coronel. Elena, en lugar de responder, golpeó suavemente la placa con su nombre en su pecho. Excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, Mayor General Elena Rivas. ¿La orden de robar las pruebas que aseguraron mis hombres te la dio Ricardo Balbuena? Apártate. Ahora. Su voz fue baja, pero resonó como un trueno. Si no te mueves, te consideraré un amotinado en este mismo instante y te aplastaré con mis propias manos. La mirada asesina que emanaba de los ojos de Elena casi hizo que el teniente coronel se desplomara. Los soldados de la policía militar bajaron lentamente sus armas. Ninguno tenía el valor de apretar el gatillo frente a la legendaria general. Elena atravesó el cerco y se acercó a un agente de Contreras que sostenía un maletín con las pruebas. Tomó el maletín y lo levantó en alto para que todos lo vieran. Aquí dentro está la verdad. Y nadie podrá ocultarla. Ve y dile a Ricardo Balbuena que voy a buscarlo ahora mismo para arrancarle la cabeza. Esta escena fue grabada por la cámara del teléfono de alguien en el lugar. Y a través de las redes sociales, se difundió por todo el mundo en tiempo real. La declaración de guerra de una vieja general contra un ejército corrupto. La opinión pública, una vez más, comenzó a cambiar drásticamente. El comienzo de un giro monumental había llegado. Esto es un país, nombren a la general Elena Rivas ministra de la Defensa. Los comentarios que inundaban los teléfonos ya no eran de crítica. El video de la general de cabello blanco enfrentándose a la policía militar en plena autopista para proteger un maletín de pruebas alcanzó millones de vistas en cuestión de horas. La gente vio en su mirada feroz la justicia que habían perdido. La narrativa de abuso de poder
se transformó en la saga heroica de la última batalla de una vieja guerrera contra la corrupción militar. Pero sus enemigos no se quedaron de brazos cruzados. En la oficina del mayor general Ricardo Balbuena, en el Comando Estratégico Operacional, él lanzó una botella de whisky de lujo contra la pared. El cristal se hizo añicos y el costoso licor se deslizó por la pared como sangre. Elena Rivas. Esa vieja zorra se atreve a desafiarme. Los ojos de Balbuena estaban inyectados en sangre. Si el libro negro salía a la luz, estaría acabado. No solo contenía los registros de los sobornos que había pagado para sus ascensos, sino también las comisiones ilegales de contratos de suministros militares e incluso detalles sobre favores a políticos para evitar que sus hijos cumplieran el servicio militar. Si eso explotaba, no solo perdería su carrera, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Con manos temblorosas, levantó el teléfono de la línea directa. Al otro lado estaba el fiscal general militar. Emite una orden de arresto ahora mismo. Mi general, la opinión pública está muy en contra. Si tocamos a la general Rivas ahora, podría haber un levantamiento. ¿Quién te dijo que arrestes a la vieja? Arresta a la sargento Urbina. Acúsala de deserción, insubordinación y filtración de secretos militares. Cuando la nieta esté tras las rejas, ¿crees que la abuela se quedará quieta? Vendrá arrastrándose a mí. Y a Elena Rivas, aplícale la ley de secretos militares y la ley sobre el uso indebido de uniformes. El simple hecho de que una retirada use el uniforme de servicio activo es suficiente para empapelarla. La cobarde orden se ejecutó de inmediato. Esa tarde, investigadores de la Fiscalía Militar comenzaron a rodear no el hospital donde supuestamente estaba Sofía, sino la casa de seguridad donde se escondían. Junto a los fiscales con órdenes oficiales, había un contingente de hombres corpulentos vestidos de civil. Eran los matones de Balbuena. El general Contreras, vigilando el exterior a través de los monitores de seguridad, endureció su expresión. Mi mayor general, han llegado. La Fiscalía Militar por la puerta principal, y un grupo de civiles no identificados por la trasera. Estamos rodeados. Elena estaba sentada tranquilamente en un sofá, limpiando una vieja daga militar con un paño. A su lado, Sofía estaba pálida de tensión. El miedo la invadió de nuevo. La idea de ser una carga otra vez la hacía temblar. Abuela, déjame salir. Si me entrego, tú estarás a salvo, ¿no? Elena dejó de limpiar la daga y miró a su nieta. Sofía. ¿Cuál es el lema de las fuerzas especiales? Sofía respondió por instinto. Solo lo imposible es imposible. Llegar como fantasmas, golpear como un rayo. Bien. Ahora mira afuera. Esos no son soldados, son escoria indigna de vestir un uniforme. ¿Una sargento de las fuerzas especiales se va a rendir por miedo a esa gentuza? ¿Ya olvidaste las lágrimas de sangre que juraste vengar? El regaño de su abuela hizo que los ojos de Sofía, que habían estado temblando, se volvieran firmes como el acero. Era cierto. Huir no solucionaría nada. Decidió que no sería más una víctima. Lo siento, mi mayor general. Solo deme la orden. Una leve sonrisa apareció en los labios de Elena. Bien. General Contreras, ¿está listo el dispositivo? Afirmativo. Instalación completada. Abre las puertas. Hay que recibir a los invitados. La puerta de hierro de la casa de seguridad se abrió con un chirrido. Los fiscales militares y los matones de civil irrumpieron en el patio. Sargento segundo Sofía Urbina. Queda arrestada por violar el Código de Justicia Militar. Si no sale pacíficamente, usaremos la fuerza, gritó el fiscal al frente.
pero no hubo respuesta desde la casa. Solo un silencio sepulcral. Los matones intercambiaron miradas y entraron cautelosamente por la puerta principal. La sala de estar estaba vacía. ¿A dónde se fueron? Búsquenlos. Justo cuando entraron en el centro de la sala, todas las luces se apagaron a la vez. Oscuridad total. Mientras los intrusos tropezaban confundidos, una voz baja y fría resonó en la oscuridad. A los maleducados que entran en mi casa sin permiso, solo hay una cosa que enseñarles. PFFFT. Un silbido agudo y un humo acre llenó la habitación. Eran granadas de gas lacrimógeno y de humo. Cof, cof. ¿Qué es esto? Entre los hombres desorientados, sombras negras comenzaron a moverse. Eran los antiguos subordinados de Helena, veteranos curtidos en 1000 batallas. Sin necesidad de visores nocturnos, usando solo sus sentidos y experiencia, neutralizaron a los intrusos uno por uno. Golpes secos y gritos ahogados resonaban en la oscuridad. El líder de los matones, que vigilaba la entrada, al darse cuenta de que las cosas iban mal, corrió escaleras arriba. Su plan era encontrar a Sofía y tomarla como rehén. Pateó una puerta y entró. Sofía Urbina, sal. La habitación estaba oscura, pero vio la silueta de una persona de pie junto a la ventana. El hombre sonrió con suficiencia y se abalanzó. En el instante en que extendió la mano, la silueta se agachó a la velocidad del rayo, lo agarró del brazo y lo proyectó sobre su hombro, estrellándolo contra el suelo. Con un golpe seco, el hombre se quedó sin aire. Tirado en el suelo, sintió como una bota militar le presionaba el cuello. Sargento segundo Sofía Urbina, Comando de Fuerzas Especiales. Queda usted neutralizado por los delitos de allanamiento de morada y agresión. Era Sofía. Sus ojos ya no temblaban. En la oscuridad, su mirada brillaba con una luz depredadora. El instinto que había sido aplastado por los golpes y la humillación, el orgullo de ser una de las mejores soldados de Venezuela, había despertado. 10 minutos después, la situación estaba controlada. En el suelo de la sala yacían más de 20 hombres, atados de pies y manos con precintos plásticos. La luz volvió. Helena estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, observándolos. Ustedes no son de la Fiscalía Militar, ¿verdad? Saquen sus identificaciones. El general Contreras revisó los bolsillos de los hombres caídos. La mayoría eran delincuentes con antecedentes, matones a sueldo. Balbuena, para no involucrar directamente a sus tropas, había contratado mercenarios. Esto se pone interesante. Un general en servicio activo contrata a la delincuencia organizada para asaltar la casa de una mayor general retirada. Y para secuestrar a una soldado en servicio activo. Helena levantó su teléfono y revisó la grabación. Las cámaras infrarrojas instaladas en la casa habían grabado todo, desde la irrupción hasta la neutralización. Este video, y las confesiones de estos tipos con esto, acabaremos con Balbuena. El líder de los matones, atado en el suelo, escupió sangre y se burló. Vieja bruja, ¿crees que ganaste? ¿Crees que el general Balbuena se quedará de brazos cruzados? ¿Sabes lo que les estará pasando a los compañeros de tu nieta en la base ahora mismo? El rostro de Sofía se tornó ceniciento. ¿Qué quieres decir? J.E. Si te hubieras quedado calladita, estarían bien. ¿Crees que un viejo militar como yo no sabe lo que les pasa a los compañeros de los soplones? Balbuena, en su crueldad, había tomado como rehenes a los compañeros de Sofía en la base, amenazando con someterlos a un trato cruel o arruinar sus carreras si ella no cooperaba. Sofía apretó los puños. La ira la consumía. Helena se levantó.
Golpeó suavemente el hombro del líder con su bastón. No te preocupes. Mis métodos son diferentes a los de tu jefe. Se giró hacia el general Contreras. Miguel, prepara los vehículos. ¿A dónde vamos, mi mayor general? Al Ministerio de la Defensa. Quiero verle la cara a ese cobarde de Ricardo Balbuena. Es demasiado peligroso ahora. No sabemos de lo que son capaces. No. Ahora es la oportunidad. Fracasaron. Hay que atacar cuando están confundidos y desesperados. Elena rodeó los hombros de Sofía. Sofía, ponte tu uniforme de gala. Yo también voy. Sí. A tus compañeros los salvas tú. Se acabó el esconderse y llorar. Vas a enfrentarte cara a cara con su comandante. A las 11 de la noche, 3 sedanes negros comenzaron a correr a toda velocidad por la autopista, atravesando la oscuridad en dirección a Fuerte Tiuna, en Caracas, el corazón del poder militar. Esto ya no era una defensa. Era un asalto frontal al corazón del enemigo. Dentro del coche, Elena hizo una llamada. Director Rangel. Soy Elena Rivas. Guárdeme un espacio en el noticiero de la mañana. Mañana les daré la exclusiva del siglo. Pero con una condición. Envíe un equipo de transmisión en vivo a la entrada principal de Fuerte Tiuna. Ahora mismo. Al colgar, los ojos de Elena eran tan profundos y fríos como el océano nocturno. Ricardo Balbuena, te voy a demostrar lo frágil que es la trampa que has tendido. Cerca de la medianoche, la imponente entrada de Fuerte Tiuna estaba cargada de una tensión palpable. Normalmente a esa hora el tráfico era escaso, pero esa noche era diferente. 3 sedanes negros se detuvieron frente a la barrera de seguridad con las luces de emergencia parpadeando. Detrás de ellos, la antena de un camión de transmisión de un canal de noticias se alzaba hacia el cielo nocturno. Los guardias del puesto de control no podían ocultar su nerviosismo. Habían recibido órdenes superiores de prohibir la entrada a esos vehículos. Pero la energía que emanaba del coche principal los paralizaba. ¡Alto! ¿Cuál es el motivo de su visita? El acceso de personal no autorizado está restringido durante la noche, preguntó un oficial con voz temblorosa. La ventanilla trasera del primer vehículo bajó lentamente. En la oscuridad del interior, una general de cabello blanco giró la cabeza. Sus ojos, bajo la sombra de la gorra, brillaron y atravesaron al oficial. Apártate. Vengo a ver al mayor general Ricardo Balbuena, del Comando Estratégico Operacional. La voz de Elena Rivas era baja, pero tenía la autoridad suficiente para resonar en todo el puesto de control. El oficial tragó saliva. El terror de enfrentarse a una figura legendaria y el conflicto con las órdenes de sus superiores lo tenían paralizado. Lo siento, mi mayor general, pero no hemos recibido ninguna notificación. Según el procedimiento, no puedo dejarla pasar. ¿Procedimiento? Contratar delincuentes para asaltar la casa de una general retirada es el procedimiento, espetó Elena con frialdad. Hizo una seña a Sofía, sentada a su lado. Sofía, impecable en su uniforme de gala, abrió la puerta y salió. En sus manos sostenía una tableta. Se la puso delante de los ojos al oficial. En la pantalla se reproducía el video de la pelea en la casa de seguridad y la confesión de los matones admitiendo que trabajaban para Balbuena. El rostro del oficial se volvió de cera. ¿Lo ves? Esto es lo que está haciendo el hombre que llamas tu superior. Si aún así intentas detenerme, hazlo. Pero esa cámara de televisión de allá atrás transmitirá todo en vivo. Todo el país verá cómo el ejército de Venezuela protege a un criminal y le cierra el paso a una mayor general retirada.
No era un farol. Las luces del camión de televisión se encendieron, iluminando brillantemente el puesto de control. Los guardias entraron en pánico. No podían arriesgarse a convertirse en el blanco del oprobio nacional por seguir una orden ilegal. Finalmente, la pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido. No fue el poder quien abrió el camino, sino la justicia y la presión de la opinión pública. Los 3 vehículos entraron con autoridad en Fuerte Tiuna. Dentro del coche, Sofía respiraba agitadamente. El corazón le latía a punto de estallar. Lo hiciste bien, Sofía. No tengas miedo. Ahora mismo estamos entrando en el lugar más seguro de todos. Elena apretó la mano de su nieta. El corazón del enemigo, paradójicamente, era el único lugar donde Balbuena no se atrevería a tocarlas, con todos los ojos puestos sobre ellos. El aire en la oficina del Comando Estratégico Operacional era irrespirable. El mayor general Balbuena daba vueltas por su despacho, mordiéndose las uñas. El informe del fracaso del asalto, seguido de la noticia de que Elena había entrado en Fuerte Tiuna con la prensa a cuestas, lo había sumido en un estado de pánico. Esa vieja loca. ¿De verdad piensa llegar hasta el final?, le gritó a su ayudante. Llama a la policía militar. Que bloqueen la entrada del edificio. Haz lo que sea para que no llegue a mi oficina. Pero ya era tarde. Desde el final del pasillo, se oía el rítmico tac, tac, tac de un bastón. El sonido se acercaba, como los pasos de un verdugo, apretando el corazón de Balbuena. Los oficiales que se cruzaban en el pasillo se pegaban a la pared, saludando con asombro a la leyenda viviente. Elena ignoró sus saludos y pateó la puerta del despacho del comandante. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe y Elena entró, irradiando una furia helada. Detrás de ella, Sofía, con su uniforme, y el general Contreras, la flanqueaban como una escolta. Balbuena retrocedió, sorprendido. Mi mayor general, ¿qué es este escándalo a estas horas y sin avisar? Un oficial retirado no puede simplemente irrumpir en. Cállate la boca, traidor, lo interrumpió Elena, dejándose caer en un sofá. Apuntó al pecho de Balbuena con su bastón. ¿No te da vergüenza el sol que llevas en el hombro? Aceptando sobornos, vendiendo ascensos, y no contento con eso, mandas a tus matones a destruir a una suboficial inocente. ¿Eres un soldado? Eres peor que el jefe de cualquier banda de delincuentes. El rostro de Balbuena se congestionó. Mida sus palabras. Yo también soy un mayor general del ejército. ¿Y tiene pruebas? Todo es una calumnia. Elena se burló y le hizo una seña al general Contreras. Él sacó de su maletín una gruesa carpeta y un disco duro y los arrojó sobre el escritorio de Balbuena. Era una copia del libro negro. Invéntate algo, a ver si puedes. Ahí está escrito a quién le pagaste, cuánto, y a quién ascendiste por orden de quién, todo registrado al minuto. Hasta la ubicación de tu caja fuerte secreta la tenemos. Si esto es una invención, entonces la noticia que saldrá en primera plana mañana también será una invención. Balbuena abrió la carpeta. Las manos le temblaban. Toda su corrupción estaba documentada con un detalle espantoso. Miró a Elena con desesperación. Mi mayor general, por favor, perdóneme. Cometí un error. Renunciaré. Me retiraré en silencio. Por favor, solo no publique esto. Su súplica era patética. La arrogancia de antes había desaparecido. Renunciar no es una opción que tú puedas elegir. Serás sometido a un consejo de guerra, te degradarán con deshonor y te pudrirás en la cárcel. Entonces, la expresión de Balbuena cambió.
Sus ojos se llenaron de odio. Muy bien. Si me hundo, nos hundimos juntos. Elena, tú tampoco saldrás ilesa. Si yo hablo, muchos de los que sirvieron contigo también caerán. Luego miró a Sofía. ¿Y tú, perra? ¿Sabes lo que les está pasando a tus compañeras en la base? Con una sola llamada, puedo arruinarles la vida. Las mandaré a una cárcel militar, mancharé sus expedientes para siempre. La cobarde amenaza hizo que Sofía se estremeciera. Pero no retrocedió. Dio un paso al frente y miró a Balbuena directamente a los ojos. Haga lo que quiera, dijo con voz firme. Mis compañeras son inocentes. Si usted les da una orden ilegal, eso será solo otro crimen en su lista. Ya no le tengo miedo a monstruos como usted. Lo que quiero proteger son a mis compañeras, no a un ejército podrido comandado por un criminal. El desafío de Sofía dejó a Balbuena sin palabras. No era la mirada de una sargento recién graduada. Eran los ojos de una verdadera soldado, forjada en la adversidad. Elena sonrió con satisfacción y se levantó. ¿Oíste? Esa es la respuesta de un verdadero soldado. Miró su reloj. Era casi la 1 de la madrugada. Bueno, que comience el espectáculo. Los periodistas están esperando afuera. Es hora de mostrarle a todo el país tu verdadero y repugnante rostro. Elena abrió de golpe las cortinas del despacho. A través de la ventana, se veían las luces parpadeantes de las cámaras de televisión apostadas frente al edificio. A Balbuena le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Era el comienzo de su caída. No. No puede terminar así. Me costó demasiado llegar hasta aquí. Sentado en el suelo, la mirada de Balbuena se perdió en el vacío por un instante, antes de encenderse con una luz de locura. Los flashes de las cámaras que brillaban afuera le parecían fuegos fatuos que se burlaban de él. Su vista se fijó en una pesada placa de bronce que estaba sobre su escritorio, junto al libro negro que Elena había arrojado. Premio al Soldado del Año. Un falso honor que había recibido como pago por un favor. Balbuena soltó un grito animal, se levantó de un salto y agarró la placa. Su mente racional se había desconectado. Su único objetivo era la mujer que lo había arrastrado a este infierno, sentada tranquilamente en el sofá. «Muere, vieja bruja». Levantó la placa y corrió hacia Elena. El general Contreras intentó detenerlo, pero estaba demasiado lejos. Elena no se movió, simplemente observó al hombre que se abalanzaba sobre ella con una frialdad glacial. En ese preciso instante. «Ni se te ocurra». Un movimiento veloz como un rayo se interpuso en el camino de Balbuena. Era Sofía. Con una precisión milimétrica, agarró la muñeca del general y se la torció. ¡Arg! Con el grito de Balbuena, la pesada placa cayó al suelo con un ruido sordo. Sofía aprovechó el impulso para darle una patada en la corva, haciéndolo arrodillarse, y en un movimiento fluido le inmovilizó los brazos a la espalda. Las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había repetido hasta el agotamiento en su entrenamiento surgieron por instinto. El general de mediana edad, debilitado por el alcohol y la codicia, no fue rival para una suboficial de las fuerzas especiales en servicio activo. «Suéltame». «¿Cómo te atreves, una simple sargento, a ponerle las manos encima a un general?», gritó Balbuena, con la cara aplastada contra el suelo. Sofía apretó con más fuerza. Su respiración era agitada, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. «Usted ya no es un general. Es solo un criminal con insignias». Sargento segundo Sofía Urbina. Queda usted detenido en flagrancia por los delitos de agresión e intento de homicidio. Elena se levantó lentamente.
Se acercó y, con la punta de su bastón, tocó los soles de general en los hombros de Balbuena. Mira. Mira dónde han acabado las estrellas de las que tan orgulloso estabas. Tu propia codicia te ha arrastrado al fondo del abismo. Se volvió hacia Sofía. En la figura de su nieta, jadeando tras someter al agresor, vio un reflejo de su propia juventud en el campo de batalla. Bien hecho, Sofía. Una neutralización impecable. Al oír el elogio de su abuela, los ojos de Sofía se humedecieron. Era el momento en que renacía, no como la víctima que temblaba ante la violencia, sino como la soldado que se defendía y sometía al mal. El general Contreras llamó a la policía militar. Momentos después, irrumpieron en el despacho y le pusieron las esposas a Balbuena. Sus gritos desesperados resonaron en los pasillos del ministerio, rompiendo el silencio de la noche caraqueña. A las 2 de la madrugada, las puertas del edificio principal del ministerio se abrieron y una cascada de flashes de cámaras estalló. La figura de Balbuena, arrastrado por 2 policías militares, quedó expuesta. Sin gorra, con el pelo revuelto y el uniforme arrugado. El hombre más poderoso del ejército se convertía, en un instante, en un delincuente despreciable ante los ojos del mundo. Las preguntas de los periodistas llovían. General Balbuena. ¿Admite los cargos de soborno? ¿Es cierto que ordenó el acoso a una suboficial? ¿Reconoce la existencia del libro negro? Balbuena no pudo decir nada, solo bajó la cabeza mientras lo metían en un vehículo militar. Tras él, aparecieron la mayor general Elena Rivas y la sargento segundo Sofía Urbina. El foco de las cámaras se centró en ellas. Elena se detuvo frente a los micrófonos. A pesar de la tensión de la noche, su postura era erguida, impecable. Guardó silencio por un momento, mirando a través de las cámaras a la nación. Esta noche, me presento ante ustedes como una orgullosa soldado retirada de la República Bolivariana de Venezuela. Y a mi lado, se encuentra una valiente suboficial en servicio activo que se enfrentó a la violencia y la injusticia. Su voz, sin necesidad de altavoces, resonó con claridad. Nuestra lucha no ha sido contra un individuo. Ha sido contra la podrida costumbre de aquellos que se esconden detrás de un uniforme para satisfacer su codicia y pisotear a los débiles, llamándolo disciplina. El arresto del mayor general Balbuena no es el final, es el principio. El ejército debe someterse a una profunda reforma y autocrítica, hasta que podamos garantizar que nunca más en esta tierra haya una víctima como mi nieta. Fue una declaración breve pero poderosa. Elena no aceptó más preguntas. Tomó la mano de Sofía y subió al vehículo que las esperaba. El coche se perdió en la oscuridad, dejando atrás el incesante destello de los flashes. A la mañana siguiente, el país se despertó en shock. Los noticieros dedicaron todo el día al caso Balbuena. El Ministerio de la Defensa creó de inmediato una junta de investigación especial y, basándose en la lista del libro negro, comenzó una pesquisa sin cuartel. No solo cayeron altos mandos del ejército, sino también funcionarios del ministerio e incluso figuras políticas. El capitán Campos, la sargento Rangel y la sargento Pérez ya estaban detenidos, a la espera de juicio. Los compañeros de Sofía la llamaron. La amenaza de Balbuena había sido un farol. Al contrario, una vez que se inició la investigación, los miembros de la unidad que habían permanecido en silencio por miedo comenzaron a testificar valientemente sobre la corrupción y los abusos de Campos y su círculo. El sólido pacto de silencio se derrumbó ante la luz de la verdad. Después de la tormenta, el ejército comenzó la dolorosa cirugía para extirpar un cáncer que había estado creciendo durante mucho tiempo. Fue un milagro forjado por la furia de una vieja soldado y el coraje de una joven suboficial. Un año después, en un soleado día de primavera, en un tranquilo pueblo rural, el sol bañaba el patio de la casa de Elena Rivas.
Elena, que estaba recogiendo lechugas en su huerto, se enderezó para secarse el sudor. El último año había consumido gran parte de su energía. Balbuena fue condenado a 15 años de prisión, y decenas de oficiales involucrados fueron destituidos o encarcelados. El mundo la aclamaba como la eterna Dama de Hierro, pero ella solo deseaba volver a la tranquilidad de su vida cotidiana. Oyó unos pasos familiares fuera de la puerta. «Abuela, ya llegué». La sargento primero Sofía Urbina, impecable en su uniforme, entró con una sonrisa radiante. No quedaba ni rastro de la joven débil y con el rostro magullado que lloraba un año atrás. En sus hombros brillaban las insignias de sargento primero, y en su pecho, la insignia de instructora de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército. «Llegaste. Te ves mucho mejor». «Sí. El trabajo en la escuela es muy gratificante. Aprendo mucho enseñando a los nuevos aspirantes. Quiero formar soldados fuertes pero justos, para que nunca se repita lo que me pasó a mí». Después del incidente, Sofía dejó las fuerzas especiales y solicitó un cambio de destino como instructora. En lugar de volver al lugar que la había herido, se fijó una nueva meta: cambiar el ejército desde sus raíces, formando a las futuras generaciones de soldados. Las dos se sentaron en el porche a beber un vaso de papelón con limón. «Abuela, a veces pienso en aquel día. Si no hubieras entrado a la fuerza en la base, ¿qué habría sido de mí?», dijo Sofía, jugueteando con su vaso. Elena miró las montañas a lo lejos. «¿Quién sabe? Pero una cosa es segura, todo fue posible porque no te rendiste, porque la verdadera soldado que llevabas dentro despertó. Yo solo te ayudé a recordar la fuerza que ya tenías». La mano áspera de la abuela acarició la cabeza de su nieta. «Sofía, el uniforme pesa. A veces, ese peso te aplastará y te herirá. Pero nunca olvides que lo que debes proteger al vestirlo no es el bienestar de los poderosos, sino al pueblo y a tu propia conciencia. Eso es lo más importante». «Entendido, mi mayor general», respondió Sofía con firmeza. Sus ojos, bañados por la cálida luz del sol de primavera, brillaban con la fuerza y la belleza del acero.